¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Qué es lo que ejerce la fe? Bueno, primeramente tenemos que ser muy diligentes en la palabra de Dios. La palabra dice en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en estos tiempos postreros, estos tiempos finales, muchos de los que predican la palabra apostatarán de la fe. Muchos darán una mala interpretación de la palabra sobre la fe divina de Dios, ¿sí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En las iglesias verdaderamente se les ha dado una mala interpretación de la palabra de Dios, y esto nos conlleva verdaderamente a que nosotros podamos ejercer una fe como le agrada al Señor, una fe que verdaderamente es algo muy fundamental para nuestro caminar como cristiano y principalmente para nuestra salvación. Bueno, ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, muchos usamos este pasaje bíblico sobre la fe, pero verdaderamente hay pasajes pues más explícitos, más claros sobre lo que es la fe y sobre el propósito de la fe. Claro que tenemos la certeza de algo que no estamos viendo, que estamos esperando, tenemos la convicción de algo que Dios nos está prometiendo, pues estamos buscándolo, no solamente esperando, sino que estamos ejerciendo una fe en esa promesa o en las promesas que Dios nos ha prometido en su palabra. Y principalmente la promesa que es muy fundamental y principal para todo aquel que ha sido adoptado como hijo, todo aquel que es un creyente verdadero, la principal promesa que va a buscar es su salvación, esa promesa que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de su Hijo, dándonos una salvación tan grande. Entonces, esta es la fe bíblica que el creyente verdadero va a ejercer, va a buscar, ¿sí? Ahora, Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Y es muy claro lo que dice la Escritura. Es un don de Dios, proviene de Dios. No es una virtud, no es un don del hombre, ¿sí? La fe ejerce obediencia. La fe ejerce a que el creyente se santifique. La fe ejerce confianza, credibilidad. Y todo esto implica a que vamos a ser obedientes, como Abraham lo fue, creyendo en la promesa que Dios le había prometido de darle un hijo, a pesar de la edad avanzada que tenía y la esterilidad de Sara. Pero Abraham creyó y luchó esperanza contra esperanza, dice la palabra. Y él creyó y obedeció y glorificó el nombre de Dios. No dudó de Dios, sino que él perseveró en esa palabra, y si perseveró en esa promesa, fue obediente y perseveró en la justicia de Dios. Entonces, lo que ejerce la fe bíblica, la fe divina, es que va a ejercer una obediencia a la palabra de Dios. La fe nos da la capacidad de obedecer a la palabra de Dios. La fe nos da la capacidad de creer en las promesas de Dios. No es una virtud, como les digo, que es del hombre. Porque si la fe que proviene del hombre, te aseguro que esa fe no va a ejercer un amor hacia la ley de Dios. La fe humana no va a ejercer verdaderamente a que tú estés en una lucha contra el pecado. Entonces la fe bíblica ejerce a que tú guardes la palabra de Dios, a que te santifiques, ¿sí? Recordemos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Vivíamos en una enemistad con Dios. Entonces, es posible que seamos nosotros criadores de esa fe divina, ¿sí? Ahora,
algo muy fundamental que quiero yo decirles sobre la fe divina de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios? Bueno, si nos vamos a Hebreos 12, dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Él es el autor, Él es el que ha creado esta fe, esta esperanza a todo aquel que verdaderamente cree en el Hijo de Dios. Va a poner sus ojos puestos en Jesucristo y buscando lo celestial y no buscando las promesas o bendiciones terrenales, sino que es una fe que te va a conllevar a que tú te guardes tu alma en obediencia para el día postrero, en el día de la manifestación de Jesucristo, seamos nosotros recibidos irreprensibles delante de Dios. Dice Pablo unas palabras en el libro de Timoteo. Él nos dice que en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, él dice estas palabras. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es muy fundamental, lo que hace la fe. Pablo en su carrera guardó la fe, ha peleado la buena batalla de la fe. ¿Y a qué se refiere esto, Pablo? Pablo en Romanos 7 nos da a entender que tenía una lucha con el pecado, ¿sí? Que había una lucha contra las acechanzas del enemigo. La fe es algo muy fundamental para el creyente verdadero. La fe te va a guardar de que tú seas un hombre íntegro de corazón. La fe te va a conllevar a que tú luches verdaderamente en una esperanza contra el pecado. Pablo peleó la buena batalla de la fe y no la peleó ni con su prójimo ni con sus enemigos. La peleó precisamente con el pecado. Con el pecado. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que estaba totalmente cautivado por el pecado? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque él tenía puestos los ojos en Jesucristo. Su fe estaba puesta en la justicia que Jesucristo ejerció en este mundo.